Usted sabe que el tema económico, no solamente ahora, con más o menos avatares, siempre el tema económico es un tema preocupante y muchas veces uno lee o escucha cosas y por allí no lo entiende, lo sufre el bolsillo, pero las idas y vueltas de la economía uno a veces no la entiende. Por eso le queremos agradecer enormemente estos minutos a un licenciado en economía, un economista muy reconocido en la República Argentina, conferencista y también titular del abc.com, un portal de economía online que realmente yo recomiendo para que usted entienda un montón de cosas. Pero Dante Sica está con nosotros y le queremos agradecer. Dante, bienvenido. Gustavo Sacañero lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Gustavo. ¿Cómo está? ¿Bien? Bueno, bien. Yo le iba a preguntar, ¿cómo estamos? ¿Bien? Es un año duro, que Ajá. ya se veía, de alguna manera se perfilaba el año pasado. Había algunas cuestiones exógenas a lo que es, para que la gente entienda, que no tienen que ver con el funcionamiento de la economía, sino básicamente con el clima. La sequía golpeó bastante fuerte. Tuvimos lo que se denomina doble niña, 2 años casi seguidos con poca lluvia. Y eso afectó mucho la producción agropecuaria, no solo en Argentina, no pasó en Brasil, en Estados Unidos, que si bien cayó la producción, compensó en parte, aunque no en todo, con lo que fue el aumento de precios. Usted vio estos días que la soja batió récord, ¿no? Sí. Un precio por arriba de los $600 la tonelada, totalmente impensado en diciembre, cuando teníamos una tonelada a $400. Y después la economía venía en una etapa de desaceleración. ¿Esto qué quiere decir? Que crecía a menos velocidad de lo que venía creciendo. Y la verdad que de alguna manera eran temas esperables, porque la capacidad instalada estaba muy alta en términos de ocupación, el mercado de trabajo estaba casi en pleno empleo, teníamos restricción energética, o sea, se veía venir una desaceleración. Lo que pasa, y después teníamos un problema ya, no digo crónico, pero que veníamos arrastrando en los últimos 4 años, que era una inflación persistente, sostenida y alta. Si usted miraba, teníamos una inflación casi del 20% que venía de alguna manera socavando o debilitando los pilares de la competitividad de las empresas y de algunos, en especial algún pilar de la economía como era el superávit fiscal. Ahora, el gobierno, más que atacar las causas, esta es mi sensación, atacó los efectos, la salida de capitales, el control de cambios, etcétera, que en vez de alguna manera alivianar la desaceleración, lo que hicieron fue la profundizaron. A propósito de lo que usted estaba hablando recién del costo, de los aumentos, hay un paralelismo que no coincide entre lo que manifiesta el INDEC por el costo de vida y lo que palpa la gente o palpamos nosotros cuando vamos a un supermercado a comprar ropa o a comprar las cosas indispensables para tener un desarrollo social acorde a estas circunstancias, ¿no? ¿Cómo le podemos explicar a la gente por qué 0,7 por un lado y nosotros notamos aumentos que superan largamente ese porcentaje? ¿Cuáles son los parámetros para determinar el costo de vida en el INDEC? Porque hay un paralelismo que habla de un costo de vida superior, que es lo que nosotros notamos cuando vamos a comprar, no solamente en el supermercado, ¿no? Mire, siempre históricamente hubo una percepción digamos, de la ciudadanía, de los consumidores con respecto al índice de precios, de que marcaba un indicador que a lo mejor no se condecía con lo que es la estructura de consumo de cada uno de nosotros. Sin embargo, de alguna manera era un índice que relativamente había cierta confiabilidad en los principales actores económicos, en términos de su metodología, transparencia, en la forma de realizarse. ¿Qué es lo que pasa? El índice de precios marca una canasta ponderada, o sea, todo lo que uno consume en términos del peso que tiene en su canasta de consumo. Sí. Cuánto gasta en alimento, cuánto gasta, en términos promedio de una familia tipo. Ahora, hay sectores o familias que gastan más de su ingreso en consumo y otros que gastan en consumo de alimentos, otros que gastan menos. Entonces siempre uno encuentra diferencias, pero hasta el año 2006-2007 había un cierto consenso a nivel de todos los actores económicos de que el índice marcaba medianamente aproximada la realidad de la evolución del índice de precios. Sí. A partir del 2007 ha habido de alguna manera una manipulación, un cambio de metodologías, un cambio de formas menos transparentes, que han hecho que la gente perdiera la confianza en el indicador y fue muy claro, ¿no? La expectativa
de lo que uno observa en la realidad, el movimiento de precios, en especial alimentos, no se condice para nada con lo que es la medición que realiza el gobierno, que sigue tomando precios oficiales que después es muy difícil encontrarlos en las góndolas. Todavía el INDEC toma el precio del pan a 2,50, cuando realmente es muy difícil encontrar pan ese valor. Así que, Dante, ¿y eso tiene que ver con una relación o negocios con el exterior? En su momento el gobierno de alguna manera, nunca oficialmente, pero extraoficialmente planteaba que con esto se ahorraba el pago de intereses en aquellos bonos que estaban atados a la inflación. Ahora, por un lado eso, pero por otro lado también afectó totalmente el costo de endeudamiento, porque lo que uno deja de pagar por un lado, de alguna manera el mercado se lo cobra por el otro, porque se da cuenta que usted está haciendo un engaño en una estadística para pagar menos, entonces el acceso al financiamiento es mucho más caro ahora. Uno podrá decir, bueno, pero el gobierno no se endeuda. Sí, es cierto, pero las empresas que podrían estar endeudándose a una tasa muy baja, hoy tienen que pagar. No solo las empresas, fíjese los gobiernos, lo que ha pasado estos últimos 20 días. Los gobiernos provinciales que podrían salir a tomar financiamiento externo, o las propias empresas, tienen que hacerlo a tasas casi usurarias, entonces es muy difícil poder acceder a ese financiamiento. ¿Y por qué entonces, si esto es tan contraproducente o golpea fuertemente en forma negativa a la economía del país, políticamente se toman este tipo de Y ahí decisiones? la verdad que me supera, habría que preguntarle un poco más al gobierno eso, pero de alguna manera el gobierno tiene un diagnóstico que plantea que la inflación es un problema más de una lucha entre el poder económico y el poder político, y que de esta forma ellos pueden quebrar la percepción y las expectativas, pero lo que es claro que todo lo que ha sido manipulación del índice de precios, control de precios e intervenciones han sido un fracaso en los últimos años, porque la inflación no ha parado, por lo menos no ha descendido y ha seguido creciendo, y el impacto sobre el ingreso de la gente se nota. Estamos hablando con Dante Sica, reconocido economista, es licenciado en economía. Dante, la pregunta tiene que ver con este cierre de las importaciones y que golpea fuertemente toda la industria de la República Argentina, más allá de que no hay un reactivamiento de la industria nacional. ¿Cómo se puede aceptar, cómo se puede entender o de qué manera se le puede explicar a la gente por qué esta decisión? La única forma para entender la administración del comercio, para que la gente entienda qué es lo que autoriza al gobierno a importar o no importar, está de alguna manera atado a lo que es el control de cambios. Como el gobierno ha decidido administrar el tipo de cambio y administrar el flujo de dólares que ingresa a la economía, para poder hacerlo sin de alguna manera volcarlo en una regulación nueva, sino hacerlo en los hechos, sin ningún tipo de norma que lo habilite, tiene que administrar todo el comercio exterior. Entonces, mientras se tenga esa percepción de escasez de dólares, el gobierno va a seguir administrando el dólar, la cantidad física de los billetes, y para eso necesita controlar todas las importaciones. Deja entrar con alguna prioridad todos los productos que van o forman parte del proceso productivo, y retrasa, rechaza o de alguna manera dilata todo lo que es la importación de otros productos. Entonces uno lo que va a encontrar es que empieza a haber faltantes de repuestos, algunos productos no se consiguen en el mercado, las empresas no pueden completar la vidriera con toda la línea de producción o toda la oferta que deberíamos tener, y esto genera alguna pérdida de calidad en los consumos, problemas en todo lo que tiene que ver con repuestos, en especial en sectores como electrodomésticos, automotriz, etcétera. Ahora, el problema no es el dólar, pero esto es una opinión personal. Sí. Creo que el problema muy valedera, por lógica. Me parece que no es el dólar, me parece que el problema es el peso, y el problema del peso es la inflación. Entonces, la gente demanda más dólares para atesorar o para resguardarse por la pérdida de valor que tiene el billete. Hay una devaluación del peso. El problema es que hay un problema de inflación. Claro. Si usted tiene 100 pesos el 1 de enero y los guarda abajo del colchón, el 31 de diciembre, el poder de compra de esos 100 pesos es de más o menos 75, 80 pesos. O sea, usted perdió, y no hay ningún tipo digamos, de resguardo, si va a un depósito a plazo fijo, etcétera, que le compense la pérdida de valor. ¿Y hay alguna manera de recuperar esta pérdida de valor? Lo que pasa es que lo que tenemos que tener es una política antiinflacionaria. Hasta que no tengamos una política que trate de controlar y quebrar expectativas inflacionarias y tratar de tener una inflación descendente, vamos a seguir teniendo presión sobre el dólar, motivo atesoramiento. Y usted mira que cuando usted controla
y prohíbe que la gente compre dólares para, por ejemplo, atesorar, o pone fuertísimas restricciones para aquellos que tienen que viajar, de alguna manera el mercado, la gente trata de canalizar, y lo que se genera es un mercado ilegal, como es el mercado paralelo, que de alguna manera anticipa o por lo menos descuenta lo que es la pérdida del valor. ¿Y cuál es la intención de poner tantas restricciones al El dólar, gobierno Dante? lo hace para controlar el billete físico, o sea, el ingreso de dólares. Como hemos perdido el superávit de la balanza comercial en el sector energético, que eso aportaba dólares a la economía, Sí. compensa esa menor oferta tratando de restringir la demanda. Y de esta manera controla el flujo de dólares para los procesos productivos, pero generó en los hechos un desdoblamiento del mercado cambiario. Dante, volviendo al cierre de las importaciones, ¿eso reactiva de alguna manera la producción nacional? ¿Se ha preparado para eso? En algunos sectores puede ser que el cierre así intempestivo y arbitrario de algunos sectores puede generar en el corto plazo en el mediano plazo alguna sustitución, pero si usted no tiene normas claras, los empresarios invierten cuando hay confianza, Claro. y muchas veces la confianza está, que es una palabra que a veces cae mal, está asociada a la transparencia en las reglas de juego. Si usted va a jugar al fútbol y no sabe cuándo cobran penal, cómo se cobra un córner, Claro. o cuándo se cobra un foul, es muy difícil jugar. Sí. Entonces tiende a ir a deporte o tiende a ir a alguna actividad que tenga unas reglas más caras con respecto a cómo se juega. Con esto pasa lo mismo. Si usted está en una economía que hay mucha intervención arbitraria, sin normas que regulen, con cambios constantes en las reglas de juego, es muy difícil que los empresarios, por más que le genere algún incentivo en los hechos, como es el cierre del mercado, inviertan con una mirada de mediano plazo. Tienden a tener más comportamientos oportunistas y de captar renta rápidamente. Dante, Scioli lo quiso establecer, pero luchas políticas intestinas le dijeron que no. Estamos hablando de la ley de emergencia y muchas provincias a lo mejor están pensando exactamente lo mismo. ¿Qué significa establecer la ley de emergencia en el caso de la provincia de Buenos Aires, como quería hacerlo Scioli con el consenso legislativo? Sí, ahí básicamente, primero parece mentira que después de 10 años y de haber crecido casi al 9%, Claro. sigamos teniendo una ley de emergencia. Sí. Eso a nivel nacional está asociado a todo lo que fue la norma que habilitaba la renegociación de los contratos de todo lo que era el tema de tarifas. Quizás con la emergencia económica le permitía tener alguna libertad como para poder decidir ante la restricción financiera los temas que hacen al pago de aguinaldo en cuotas o algún tipo de bono para los proveedores, pero me parece que ya no tiene sentido porque de alguna manera los recursos están. El problema es otro, el problema no es adherirse o no a la ley de emergencia, el problema es que tenemos un sistema fiscal a nivel nacional que tiende a concentrar los recursos en la nación y deja muy relegados en la captación de renta a las provincias. Entonces, cuando hay problemas de desaceleración económico, se siente mucho y encima está trabado el acceso al financiamiento externo e interno, castiga mucho más a las empresas, a las provincias que a la nación. Dante, se habla de emisión de billetes o aporte de billetes y emisión de bonos. No, más que todo es emisión de bonos para pago a proveedores. Por eso, bueno, ¿eso qué significa? No, que todos aquellos proveedores que le venden al Estado insumos, partes, piezas o todo lo que tiene que ver con el proceso productivo para la provisión de los bienes que el Estado garantiza a la sociedad, que es seguridad, justicia, educación, salud y todo lo que requiere para el mantenimiento de la administración pública, en vez de cobrar con pesos, cobran con un título. Esto en el corto plazo le Que tiene un genera vencimiento. al vencimiento, cuando Claro. usted presenta la factura y va a cobrar, en vez de darle plata, le dan un bono, Sí, que usted lo descuenta en el mercado. Esto por lo general le genera una pérdida financiera. claro. En el corto plazo genera una pérdida financiera a las empresas que son proveedoras del Estado. Pero es siempre claro que estos desajustes generan un perjuicio a mediano plazo en el Estado, porque cuando usted le vuelva a vender al Estado, ya de alguna manera le va a vender más caro porque va a estar previendo que el Estado no le va a pagar en tiempo y forma. Claro. Entonces, Se de va a alguna compensar. manera, incrementa los costos de prestación de servicio y incrementa los costos del gobierno. Entonces, los problemas financieros, cuando se resuelven de esta forma,
siempre terminan afectando en el mediano plazo los costos de producción de los servicios. Dante, en una oportunidad en la provincia de Buenos Aires aparecieron los patacones. No, Desde hace un tiempo se comenzó a decir y después se desmintió. No hay condiciones económicas Está bien. en esta época para que pase lo del 2001. La Argentina no está en el 2001. Claro. Bueno, eso es importante que la gente lo sepa, ¿no? Las condiciones están mucho mejor y en ese momento el problema no era un problema. Hoy hay un problema de solvencia, no de liquidez. En el 2001 había un problema de liquidez. Entonces, lo que se llamaba las cuasimonedas, los patacones, claro, reemplazaron la ausencia de liquidez ante la regla de emisión, que era la convertibilidad. Hoy el problema no es de liquidez, es de solvencia. Eso es importante, ¿no? Más allá del difícil momento, que la gente entienda que no va a pasar lo del 2001, ¿no? Que fue realmente... No estamos ni cerca del 2001, ni cerca. Y haciendo una proyección, Dante, de lo que se viene o de cómo está obrando económicamente el gobierno, ¿qué se puede esperar? No, yo creo que desde el punto de vista económico hay que acostumbrarse a una economía que va a crecer, pero a tasas más bajas de lo que venía haciendo. Digamos, va a ser difícil volver a las tasas de crecimiento anterior, lo mejor del ciclo ya pasó. En ese sentido, si el gobierno de alguna manera no corrige algunos desequilibrios de la macro, lo que vamos a tener es una economía creciendo lentamente, con muchos problemas de competitividad y problemas de inflación. ¿Y cómo se puede reactivar la economía? Y hay que de alguna manera eliminar los desequilibrios de la macro. Los problemas del deterioro en la capacidad fiscal del gobierno, los problemas de la inflación, y después las señales de tanto a los distintos agentes económicos, empresarios o consumidores, con respecto a la solvencia o a la firmeza o a la coordinación de la política pública. Dante, la última pregunta, agradeciéndole y no molestándolo más. ¿Los distintos intereses económicos, políticos de por medio, son contraproducentes a veces o juegan una carta negativa en la economía, o hay una equidad y un equilibrio económico que uno lo lleva a cabo, le guste o no le guste a los opositores? Es difícil, siempre desde cuando uno está en el gobierno, cuando uno toma decisiones de política económica nunca puede conformar a todos, porque si uno piensa en el bien común y no en intereses sectoriales, desde el gobierno uno siempre trata de conformar a la mayoría de la población. Entonces siempre hay una puja entre intereses sectoriales y la acción del gobierno, o debería existir, y me parece que es sano, y seguramente existe una puja entre el poder político establecido y los partidos de la oposición. El problema es que a veces ciertas medidas o la forma de utilización algunas de política económica en términos de actuación política puede generar un cambio, expectativas negativas. Digo, si la plata del gobierno nacional, pongamos un ejemplo, si la plata del gobierno nacional estuvo antes de ayer para pagar salarios, también estaba hacía 20 días. Claro, exactamente. Digo, la pregunta es, ¿por qué dejaron, si la idea era exponer que Scioli, o querían exponer que Scioli era un mal administrador, podrían haberlo hecho sin que la gente estuviera durante 20 días con una perspectiva de no saber cuándo cobrar, que eso de alguna manera afecta su expectativa con respecto a la economía futuro. Y si uno quiere incentivar el consumo, con eso lo que está haciendo es que la gente, cuando recibe el dinero, a lo mejor ahorra más, previendo que en el futuro puede haber alguna dificultad que realmente no se veía venir. Por eso, yo creo que más allá de los problemas reales económicos que tiene la República Argentina, a veces es más complicado los intereses políticos que hacen utilizar la economía en el país, ¿no? Da la sensación que a veces algunas formas en las cuales el gobierno ejecuta alguna política económica, más que generar el efecto de desacelerar o de frenar la caída, en algún caso la acentúa. Dante, pero lo importante, más allá de estas zozobras, no estamos como en el 2001 no. Y el proyecto que usted hace es alentador. 3 datos, digo, en el 2001 había un 24% de desempleo, el salario promedio de la economía era $300 y las industrias estaban trabajando al 50% de la capacidad instalada. Hoy tenemos más o menos un 7,5%, ahora un poquito más de desempleo este semestre. Las industrias están trabajando al 70-80% de su capacidad instalada y el salario promedio está en $1.200. Digo, y los bancos están bien, las familias no están endeudadas, no tiene nada que ver con el 2001. Claro, y también tenemos que aclarar entonces a veces la intencionalidad del otro lado, de la oposición, cuando se pone en el tapete y se dice que esta circunstancia es similar al 2001. Yo diría dos cuestiones, la oposición por un lado y el propio gobierno, que a veces toma medidas que de alguna manera generan la sensación de que estamos siempre al borde del abismo. Exactamente. Dante, realmente gracias por estos minutos, felicitarlo por
abc.com, el portal de economía online, realmente que lo estamos repasando, muy pero muy completo, con toda la información y en un lenguaje que le sirve no solamente al economista, sino a aquellos que quieren enterarse, están preocupados y al repasar todo lo que estamos viendo aquí en esta economía online, realmente creo que se pueden despejar un montón de dudas. Dante, Bueno, muchísimas gracias y a su disposición. Ok, hasta luego. Muy bien, Dante Sica, licenciado en Economía, que es el titular de ABCEP, con 2veces.com, el portal de economía online. Si usted tiene algún inconveniente, alguna duda, más allá de haberlo escuchado a Dante Sica aquí con nosotros, puede repasarlo a través de esta economía online. Reiteramos, abc.com, el portal de economía online.